Hola, muy buenos días. Gracias por continuar en Sin embargo. El día de hoy yo les estoy dando la bienvenida nuevamente a nombre de mi compañero Obed Rosas, el titular de este programa, quien aún está de vacaciones. Pero esto me da la oportunidad de hablarles de un personaje que en México no ha sido del todo conocido, o no al menos hasta hace unos días. Me refiero a Alan Garber, el presidente de la Universidad de Harvard, quien está enfrentando esta embestida del gobierno del presidente Donald Trump, quien quiere someter a esa universidad y en realidad a el resto de las universidades. Quédense porque les vamos a hacer un recorrido con todos los matices de este tema. La Universidad de Harvard es una universidad de excelencia, por ahí han pasado muchísimos líderes globales y cualquier ataque a esa universidad y a cualquier otra se debe condenar porque están en realidad atacando la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento fundamental para nuestras sociedades. Pero también hay que decir, la Universidad de Harvard ha sido señalada por tener un pensamiento neoliberal, globalista y financierista. Globalismo y financierismo, dos conceptos que Donald Trump odia y que parece que ha vuelto en este segundo mandato para ir deshaciéndose de las personas o atacando a las personas que lo representan. Por ejemplo, George Soros, quien, aunque no estudió en esta Universidad de Harvard, sí es uno de quienes financian los programas de esa universidad. Y en el caso de México, por ejemplo, Miguel de la Madrid, quien inició el neoliberalismo en México, estudió en esa universidad. También Carlos Salinas de Gortari, quien profundizó el neoliberalismo en México. Y bueno, hasta Felipe Calderón. Pero por supuesto, como les decía, la Universidad de Harvard hay que defenderla, hay que defender a todas las universidades y pues bueno, ha sido a Alan Garber a quien le ha tocado este desafío y quien ha dicho no a Donald Trump. Quédense porque les tenemos este programa preparado. Emma Juárez en los controles, Ana Méndez y Perla Velázquez en la producción y mi nombre es Blanca Juárez y comenzamos. Hola, pues ya estamos acá de regreso. Gracias de verdad por estar acá. Comencemos un poquito con los datos generales, digamos, de Alan Garber. Él tiene 70 años, nació en Illinois, en el estado, en ese estado de Estados Unidos, en la ciudad de Rock Island, una ciudad que está cercana al río Mississippi. Es de familia judía, su papá y su mamá, Harry y Jan Garber, tenían una licorería, según ha documentado la periodista del diario The Wall Street Journal, Sara Randazzo. Garber estudió la high school, digamos lo que en México sería el equivalente a la preparatoria, la estudió en una escuela pública y por las tardes acudía a una preparatoria de la Universidad Yeshiva, que es una institución privada, judía, ortodoxa, moderna. Es decir, que trata de conciliar las tradiciones y las leyes religiosas judías con la vida contemporánea. A los 21 años de edad, se graduó de la Universidad de Harvard en la carrera de Economía y ahí se quedó a estudiar la maestría y luego el doctorado en Filosofía en Economía. Pero al mismo tiempo también estudió un doctorado en Medicina en la Universidad de Stanford. Cuando se graduó de la Universidad de Stanford tenía apenas 28 años de edad, así que como verán, se trata de un personaje que pues dedicado al conocimiento y que pues ha tenido un gran impulso
y una profunda vocación intelectual. Para seguir hablando y conociendo de Alan Garber, vamos al primer close-up. En 2011, Garber fue nombrado como rector de Harvard a la edad de 56 años. Entre ese año, entre 2011 y 2024, se desempeñó en ese cargo que básicamente se encargaba de temas académicos. Era responsable de coordinar y supervisar las actividades académicas a nivel universitario, hacía algunas iniciativas entre las facultades, revisar planes de estudio, y algunos otros temas con estudiantes y personal docente. De eso es lo que se encarga de alguna manera el rector. Pero el 2 de enero asumió el cargo como presidente interino de Harvard. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque para hablar de Garber, pues tenemos que hablar de justamente la universidad de la que él es presidente. Para comenzar, Harvard es una universidad privada fundada el 28 de octubre de 1636. Es decir, este 2025 Harvard va a cumplir 389 años de haberse fundado. En ese momento no había ninguna otra universidad en las colonias que ya se habían creado en el territorio que ahora es Estados Unidos. Actualmente Harvard no solamente es la universidad más rica de Estados Unidos, sino que es la más rica de todo el mundo. Y año con año en el ranking de universidades a nivel global sale como la primera, la más importante y la de mejor desempeño para sus estudiantes y también de los profesores. De acuerdo con el informe financiero del año fiscal 2024, los recursos totales que tiene Harvard ascienden a más de 53.200 millones de dólares. Esto es, en realidad, es dividido y repartido entre todas sus propiedades, entre los activos que tiene. Y para que nos hagamos una idea de qué significa semejante cifra, pues vamos a compararlo con el presupuesto de la NASA, que es de casi 25.000 millones de dólares. Entonces, pues es el doble de esta institución. ¿Y de dónde vienen todos estos recursos que tiene Harvard? Pues de las donaciones, ya sea de ex estudiantes, de algunas otras organizaciones. Generalmente los presidentes o las presidentes, solamente ha tenido 2 presidentas esta institución, pues se encargan también de poder atraer más inversiones, donaciones y hacen campañas para obtener más recursos. Y es la empresa Harvard Management Company de la universidad la que gestiona los recursos. Una parte de esos recursos los invierte para obtener rendimientos. Y es el presidente de Harvard, quien lidera la Harvard Corporation, o vamos a llamarle la corporación, como en realidad le llaman a este grupo, que es el órgano más poderoso de Harvard y es el presidente quien lidera a este grupo, así que es ahora Alan Garber quien está liderando este poderoso grupo de la universidad más poderosa del mundo. Pues bien, Alan Garber, quien fue primero rector y ahora quien ocupa el cargo más importante de manera financiera en la universidad más importante del mundo y una universidad de élite, como nos los explica la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Andrea Bustamante. Ella es internacionalista e investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Ella nos habla también de este perfil de Harvard. Ahora, por otra parte, tampoco podemos dejar de perder de vista que estas universidades forman parte dentro de una élite mundial. ¿Quién puede ingresar a esas universidades, no? Por supuesto, hay personas becadas, pero son la minoría. Y también, claro que sí, hay estudiantes que están, pues, que se endeudan para poder ingresar a esas universidades. Pero tampoco podemos perder de vista que también forman parte de una élite. Es, digamos, como este pensamiento de élite, ¿no? Entonces, pues también puede ser un análisis de élites contra élites, ¿no? Que bueno, eso no quiere decir que dentro de un sistema de poder, aunque sea un poder académico, hegemónico, occidental, pues no existan, como te mencionaba al principio, pues esta reserva ética, ¿no?
Y pues en otro sentido, a mí también lo que me hace pensar es que pues todas estas medidas de intrusión, de espionaje, de hipervigilancia, el gobierno de Estados Unidos pues ya las ha tenido para afuera, ¿no? Siempre las ha tenido para afuera, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se afianza el concepto de seguridad nacional, que ya sabemos que el concepto de seguridad nacional se crea a través de lo que se llama la National Security Act. Entonces, a través de este National Security Act, lo que sucede pues es que ya podemos justificar cualquier cosa como por razones de seguridad nacional, que ha sido, digamos, el pretexto para cualquier intervención estadounidense después de la segunda posguerra. La cuestión es que todos estos argumentos que si los vemos así, pues son argumentos totalmente superficiales, porque puedes hacer cualquier cosa, la puedes justificar en eso, pues ya se están, digamos, ya se están aplicando al interior de Estados Unidos. Entonces, bueno, por eso creo que también es esta reacción, porque pues también yo me pregunto, ¿no? Bueno, ok, pero ¿qué pasaba con todas las universidades que fueron bombardeadas en Irak, en Afganistán, en Palestina, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién protestó en ese entonces? ¿Quién protestó porque se reprimían las protestas de estudiantes, ¿no? Pues ya la profesora Andrea Bustamante nos comienza a dar estos matices de los que les hablo, porque la verdad es que nuestra intención con traerles estos perfiles de estos personajes no es hacer una sola historia. Las personas tenemos contradicciones y es esta información la que queremos poner al alcance para que ustedes vayan creándose su propia opinión y también nos las compartan ahorita en los comentarios. Y como la profesora Andrea Bustamante nos decía que la Universidad de Harvard es en realidad una universidad de élite, y uno de los análisis también que se puede hacer en este conflicto, el enfrentamiento de Donald Trump y la Universidad de Harvard, es también de pues dos élites, dos poderes, y eso por supuesto no justifica el ataque a una universidad y sobre todo el ataque que se está haciendo de manera directa a la diversidad de pensamiento y al pensamiento crítico que se hace. Y hablando de pensamiento crítico, uno de las críticas que se ha hecho a Harvard es precisamente que tiene una corriente neoliberal, y aunque hay sí una diversidad de perspectivas intelectuales dentro de esta casa de estudios, pues la verdad es que ha promovido la desregulación, la privatización de las instituciones del Estado y también pues la globalización. Quienes se han graduado de Harvard pues están ocupando liderazgo en los gobiernos, en instituciones privadas, en instituciones de diferentes entidades internacionales. Incluso, pues, por ejemplo, el dueño de Meta, aunque no se graduó, es uno de los egresados o de los ex estudiantes de Harvard. Para continuar sobre este perfil de Alan Garber, vamos a darles otros datos para que puedan irse haciendo pues su propia opinión sobre este hombre. Porque si bien en los últimos días se le ha presentado como quizá el rostro de la disidencia, de la resistencia de Trump, para muchos es incluso el héroe de las universidades, esta postura que en defensa de las universidades o de las y los estudiantes en realidad no siempre fue así, o no ha estado del todo en la lucha de parte de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, en 2016, cuando aún tenía el cargo de rector, se opuso abiertamente a un movimiento estudiantil de estudiantes de posgrado que buscaban hacer un sindicato. Por supuesto, este grupo de estudiantes buscaba sindicalizarse no en su rol de alumnos y alumnas, sino como personas trabajadoras,
porque laboraban en la universidad como asistentes de investigación, asistentes de docencia o a veces en puestos administrativos. Algo que sucede en las universidades también de México, en la UNAM, por ejemplo, los adjuntos, las adjuntas que trabajan ahí y que a veces incluso pues hacen una labor o al menos hacen más horas de trabajo incluso que los profesores y las profesoras que sí tienen la plaza y que sí tienen las prestaciones y los salarios acorde con el trabajo. Entonces, pues comenzó en ese año, en 2016, este movimiento estudiantil de los y las estudiantes que estaban estudiando en el posgrado. Y pues bueno, había varios puntos de los que estaban pidiendo, digamos como un pliego petitorio. Uno de ellos, uno de esos puntos es pues un salario justo a las labores que estaban realizando y porque además esa cantidad que les pagaban era insuficiente para los costos de vida que hay en el área en la que se ubica Harvard, que es en Cambridge, Massachusetts, que es una de las zonas más caras de Estados Unidos. Entonces pedían un salario justo y acorde con el nivel de vida de lo que se gasta pues en esa parte del país. También estaban pidiendo contratos, porque hasta ese momento podían perder su empleo en cualquier momento sin algún aviso, sin ninguna justificación, sin un proceso claro del por qué se les estaba despidiendo. Así que, pues uno de esos puntos principales también de su pliego petitorio, por decirlo de esta manera, era tener la estabilidad que da un contrato laboral. El segundo punto fue tener un seguro médico, porque la mayoría no lo tenía o los seguros que les ofrecían eran mínimos y no cubrían ni siquiera las necesidades más básicas. Y como sabemos, en Estados Unidos este punto es crítico porque la salud está privatizada y vivir sin un seguro médico pues es de verdad súper peligroso. Así que esto era otro de los puntos que más exigían. Y pues al final, por supuesto, la sindicalización, es decir, que todo el conjunto de demandas, cada demanda que fueran teniendo y cada necesidad se pudiera negociar de manera colectiva y no de manera particular. Ese es uno de los principios y de las grandes ventajas que es tener un sindicato. El negociar de uno a uno, de la persona trabajadora con la persona empleadora, hay una disparidad de poder que definitivamente pues las personas trabajadoras no podemos hacer frente a ello. Es por eso que se necesitan los sindicatos, estas pues grupos que concentran una fuerza, y eso es lo que estaban pidiendo en su calidad de personas trabajadoras, no de estudiantes. Sin embargo, Alan Garber se opuso a esto y él decía que justamente eso, él más bien quería verlos y verles como estudiantes, y decía que sindicalizarlos podría alterar la naturaleza educativa de Harvard, así que se opuso completamente, pero este grupo de estudiantes continuó la lucha, continuaron organizándose, hicieron asambleas y llegaron a una votación para saber si la mayoría de quienes conformaban al grupo de estudiantes de posgrado querían efectivamente crear un sindicato, y la gran mayoría votó porque sí. Sin embargo, a pesar de esta votación que ya habían ganado, Garber apeló esta decisión ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Se hizo todo un proceso, obviamente Garber y el equipo jurídico de Harvard insistían en que eran estudiantes y no personas trabajadoras, y que además esa asamblea donde hubo esta votación no tenía ninguna validez, pero la Junta le dio la razón a las y los estudiantes, y así fue como desde 2018 existe el Sindicato de Estudiantes de Posgrado de Harvard, y actualmente aglutina a más de 3,000 integrantes. Esto es parte del camino que ha recorrido Alan Garber como rector.
como el segundo puesto más importante de la Universidad de Harvard. Ahora vamos a ver cómo es que Garber se convirtió en presidente. Vamos al siguiente close-up. En enero de 2024, Claudine Gay, la primera mujer negra en presidir Harvard y la segunda presidenta en la historia, en los 389 años de historia de esta universidad, fue obligada a dimitir. Gay enfrentó duras críticas de un sector de derecha porque Harvard no condenó lo suficientemente rápido y contundente el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y permitió que se realizara una declaración pro-Palestina firmada por más de 30 grupos estudiantiles. Toda esta ola de críticas le trajo también otras consecuencias. Pronto comenzaron a surgir algunas denuncias de plagio de esta académica. Entre diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024, el medio conservador The Washington Free publicó que Claudine tenía cerca de 50 denuncias de plagio y al día siguiente la académica renunció. No resistió más, también ya había sido llamada al Congreso de Estados Unidos para explicar cómo había actuado ante la incipiente ola de protestas estudiantiles, y digo incipiente porque apenas iba formándose estas protestas en Harvard. De esa manera, Alan Garber, el rector judío graduado de la Universidad Yeshiva y miembro de la Asociación de Maestros Judíos Ortodoxos, fue nombrado presidente interino y ya en ese cargo lanzó una primera convocatoria que desató también ciertas críticas porque llamó a formar dos grupos. Por un lado, grupos que iban a combatir el antisemitismo y por otro lado, otro grupo que iba en contra de la islamofobia. Al final esto, si bien también le trajo críticas, otra parte de la sociedad lo vio como una manera en la que el presidente estaba ponderando ambas posturas que en otro momento hubieran sido irreconciliables. Sin embargo, en mayo de 2024 comenzaron las acampadas pro-Palestina en la Universidad de Harvard. Y si este tema es el que ya había hecho que se expulsara o se obligara a dimitir a la anterior presidenta, ¿cómo iba a actuar este judío ortodoxo? Una vez que comenzaron las acampadas estudiantiles pro-Palestina, por un lado, que estaban exigiendo el cese al fuego, por supuesto, la desocupación del Estado israelí, del Estado y del territorio palestino. Además, también le estaban pidiendo a la Universidad de Harvard que dejara de aceptar inversiones y donaciones del Estado de Israel o de este lobby judío de ultraderecha que estaba a favor del genocidio palestino. Por supuesto, esto no es algo que se iba a permitir en la Universidad de Harvard. De alguna manera, lo que hizo el presidente fue tratar de conciliar con la población estudiantil y finalmente, hubo amenazas de expulsión a estas protestas, a quienes estaban ejerciendo estas protestas, y de hecho a 11 estudiantes no les permitieron graduarse. Así que prácticamente todos los años de carrera que llevaban ahí en Harvard, una escuela que es nada barata, los tuvieron que perder, y así fue como el 14 de mayo de 2024 se levantó este campamento de estudiantes que llevaban ahí algunas semanas, y así de esa manera también Alan Garber fue visto como un presidente de esa institución, con una firme convicción de defender la postura antisemita, y de ser el presidente interino fue ya elevado y le dieron el cargo pleno como presidente de Harvard. Más allá de la respuesta social que pudo haber habido en torno a Palestina, genuinamente creo que los universitarios comenzaron una convulsión específica, y eso emanó de Harvard también. Entonces, el que hayan intentado movilizar o mover para mostrar como una postura hasta cierto punto no firme, pero un poco más como dentro de los grises, ¿no? O sea, eliges a una persona que es judía,
que no necesariamente está en contra fervientemente de Hamas y Palestina, porque tienes universitarios que si no te van a prender en fuego la universidad, no tal cual, pero sí pueden generar una convulsión social mucho más peligrosa, y te esmeras en que este personaje se mantenga neutral para darle a todos lo necesario para que se mantengan en calma. O sea, los lobbies de donde, por supuesto, vienen donaciones importantes de las comunidades judías, que son las que precisamente presionan el que se digan, ¿no?, que se está con Israel y no con Palestina, pero luego tienes también a las personas que son universitarias y que, por supuesto, también te levantan el tema del prestigio, ¿no? Entonces, yo veo que esta decisión fue, sí, política, pero sobre todo una gestión de crisis. El tema ahorita es que la administración de Donald Trump empezó una nueva crisis que tiene como eje central la administración y dirección académica de Harvard y los postulados ideológicos del trumpismo. Entonces, aquí es donde verdaderamente estamos viendo la batalla de si esta resolución de crisis a través de este personaje va a bastar para entonces salir un poco adelante de esta nueva polémica, que aquí entre nos, la verdad es que creo que fue una elección un poco más astuta por lo que está haciendo hoy en día. Entonces, pues desde ahí sería mi análisis. Yo lo veo como algo positivo, pues por supuesto que no solo lo que hizo Alan Garber, sino, digamos, todas las protestas que sostuvieron los estudiantes a favor de Palestina, todas las movilizaciones que ahorita se están dando al interior de Estados Unidos, todas estas movilizaciones muy recientes, ¿no? De ya un abierto frente contra Estados Unidos, pues preocupada también de que la única fuerza o el único personaje de resistencia visible, pues sea Bernie Sanders, ¿no? O sea, con lo que significa, pues, que no haya, digamos, una diversificación en cuanto a personajes realmente de izquierda que tengan este liderazgo político, ¿no? Para movilizar, para organizar, etcétera. Pues sí, es una reserva moral, lo veo bien, pero como te menciono, ¿no? O sea, con estos asegúnes de que pues forma parte dentro de estas universidades, del Ivy League, etcétera, ¿no? Y también poner atención a veces no solo a las personalidades, sino también o sea, al personaje colectivo, ¿no? Que son pues estos cientos, miles de ciudadanas y de ciudadanos en Estados Unidos que están haciendo frente porque sus derechos se están viendo amenazados, ¿no? No solo como estudiantes, sino también como ciudadanos, sus derechos reproductivos en el caso de las mujeres, ¿no? Las pensiones para los adultos mayores, por ejemplo, he visto fotos de veteranos, ¿no? Las pensiones para los veteranos también los quiere recortar Trump. Entonces, pues bueno, un poquito así es como están ahorita las cosas. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están dejando. Gracias a Isabela Flores. Dice, mi abuelo Hugo Martínez Moctezuma fue el primer secretario del STUNAM y fundador. Después, todo se empezó a corromper. Su lucha pareciera que fue en vano. Desafortunadamente, esto es pues un gran problema que hemos pasado en México con los sindicatos, con los grandes sindicatos, la corrupción y la cooptación, además más bien de los gobiernos priistas y luego también panistas, de cooptar los sindicatos para ir también desapareciendo en este sistema neoliberal, para ir desapareciendo y acortando cada vez, regresando pues a un pasado donde no teníamos reconocidos muchos de los derechos laborales, pero creo que ahora en México la lucha es también por volver a democratizar los sindicatos. En 2019 se aprobó una reforma en México para una reforma laboral que modificó todo el sistema de justicia laboral, que tenía más de 100 años, las juntas de conciliación y arbitraje, que todavía están en funciones, pero van a ir desapareciendo gradualmente. En estos momentos, si ustedes necesitan ir a presentar una querella laboral, lo tienen que hacer en un centro de conciliación laboral, que son los nuevos centros. Y además, también se pusieron nuevas reglas para democratizar los sindicatos. Y uno de estos grandes sindicatos es, por supuesto, el de la UNAM. Si las personas que trabajan en la UNAM tienen, pues no
privilegios, no sé, ahí creo que también ustedes cuéntenos, díganos sus comentarios al respecto, pero muchos de los beneficios que tienen y que se pueden leer como privilegios, en realidad son también derechos básicos que tenemos que tener todas las personas trabajadoras. Y sí, como también aquí nos dice Rodolfo Salas, ¿a poco hubo represión en la mejor universidad del mundo? Pues sí, no se permitía que estudiantes de posgrado que estaban aportando, además de su intelecto, su fuerza laboral, pudieran tener sus derechos básicos. Esto creo que también va en concordancia con lo que hemos venido informando de un poco el perfil de la Universidad de Harvard. Y pues bueno, vamos a entrar ya al tercer close-up. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Como ustedes sabrán, Trump congeló más de 2.200 millones de dólares a la Universidad de Harvard porque pues su presidente, Alan Garber, no aceptó pues, cambiar la política de admisión estudiantil, de frenar o limitar las protestas, las manifestaciones dentro de la universidad, de supervisar la ideología de los estudiantes, de limitar la libertad académica y la libertad de expresión. Y estas demandas, no sé ustedes, pero a mí me parecen totalmente antidemocráticas y fascistas. El ir en contra de estudiantes, especialmente de estudiantes internacionales, pero sobre todo de estudiantes musulmanes y también de estudiantes que puedan tener una ideología opuesta a la del presidente, es totalmente fascista. Este ataque de Trump a Harvard es parte también de una estrategia mucho más amplia de combatir lo que él ha llamado una ideología hegemónica progresista y lo que ha llamado la ideología woke, en la que pues muchas personas, incluso progresistas, también se han montado en decir que reclamar los derechos laborales, por ejemplo, o los derechos de la población LGBT es una agenda woke. Pero bueno, al final esto también está siendo súper apoyado por los sectores ultraconservadores de Estados Unidos. Así que, pues este conflicto, también como ya al inicio del programa nos los decía la profesora Andrea Bustamante, en realidad también va de un conflicto de la ultraderecha al interior del Partido Republicano y pues también del Partido Demócrata. Pero, pues bueno, todos estos ataques a la universidad privada más grande del mundo también obedecen a que Trump ha atacado en realidad a todas las instituciones del Estado. Y recupero acá un comentario que alguien nos ponía sobre el sistema gringo. Nos decía aquí, ya perdí el comentario. Acá está. Quedamos menos, nos dice, para los que veneran a los sistemas gringos. Y pues, a ver, si Trump está atacando las instituciones del Estado, ¿de qué Estado estamos hablando? Estamos hablando de un Estado que la mayor parte de sus instituciones son privadas, como las universidades. Así que, pues va a atacar a la universidad privada, la universidad más rica, más importante de Estados Unidos y, como les decía hace un momento, de más poderosa también del mundo. Y es en ese sentido que Alan Garber se ha convertido en este rostro de la resistencia, como les decía, y está siendo reconocido por su defensa de la autonomía universitaria y de los derechos constitucionales de las instituciones privadas. Entonces, creo que justamente estos matices nos ayudan mucho a poder ir analizando el problema. Está defendiendo a una universidad y a las universidades se les defiende, pero hay también que mencionar, está defendiendo a una universidad privada. Como les hemos comentado hasta aquí, pues Garber encajó perfectamente en este perfil que se necesitaba en ese momento de crisis
que estaba atravesando la universidad después de las manifestaciones para defender al pueblo palestino y para exigir que el Estado de Israel dejara de bombardear, de matar, que parara el genocidio contra Palestina. En este momento, pues, si bien Garber ya era el rector, como les decía, el segundo puesto más importante de esa universidad, pues también es un hombre judío que está de alguna manera ligado al ala ortodoxa, así que encajaba perfectamente con este perfil que necesitaban. Más adelante, con el manejo que hizo de la acampada de estudiantes en favor del pueblo palestino, pues eso le ganó que fuera ratificado en ese puesto. Y pues bueno, si bien ya fue librando todos estos desafíos y se fue quedando ya de manera pues más afianzada en el puesto de presidente, no se trata precisamente en esta defensa de la autonomía universitaria, no se trata precisamente de un perfil de un hombre de izquierda progresista, como podríamos caer en el riesgo de colocarlo si no vemos todos estos otros matices que hay alrededor. Por supuesto, la defensa que está haciendo de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento, de la autonomía universitaria es innegable y es algo que hay que reconocerle. Pero aquí más bien de lo que estamos hablando es que cuando llega alguien al poder tan tirado a la derecha, a la extrema derecha como lo está haciendo Donald Trump y el gabinete del que se ha rodeado, pues corremos a veces el riesgo de considerar lo que antes hubiéramos visto como conservador, verlo ahora como lo progresista o el defensor. Vamos a escuchar ahora a la internacionalista Desi Gutiérrez, quien nos habla un poco sobre esto. Donald Trump ha aprovechado estas protestas que se llevaron a cabo en Harvard para acusar a esa universidad de ser refugio de la gente antisemita y de gente que está fomentando el odio contra Israel y el pueblo judío. Y eso le ha llevado también a tener un pretexto para perseguir a estudiantes extranjeros, principalmente estudiantes de musulmanes, pero pues también estudiantes latinos. Trump ha exigido medidas drásticas a esta universidad y de esto nos habla la especialista. Dentro de lo que se le pidió a Harvard, pues fueron todos estos expedientes, que existiera de aquí al 2028, o sea, que Harvard accediera de aquí al 2028 a entregarle todos los perfiles, tanto de los estudiantes de Harvard como de quien intentara ingresar a Harvard, además de profesores y además de todo el personal que trabaja en Harvard, con la intención, según lo que dice el gobierno de Trump, de que existiera una diversidad de posturas. ¿Por qué se le manda esto a Harvard? Porque, bueno, según Trump, hay un movimiento antisemita dentro de la Universidad de Harvard, que, bueno, también desde mi punto de vista, pues es un simple pretexto, o sea, son simples pretextos, son varios factores al mismo tiempo. Es un pretexto para ya ingresar a las universidades, o sea, para tener un control directo desde el gobierno federal dentro de las universidades y limitar su autonomía. La otra, pues también para parar los movimientos de estudiantes a favor de Palestina y también para lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Para seguir impulsando estas medidas de recorte del gobierno, incluyendo este gran recorte a todo el sistema de salud. Entonces, lo que se está haciendo con las universidades es parecido a lo que se está haciendo con USAID. Pues muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos están haciendo llegar sobre su experiencia en la UNAM, en el Politécnico Nacional,
en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, dice Rodolfo Salas. Muchas gracias por estos comentarios. La realidad que se vive en México, pues, es distinta. En México las universidades más prestigiosas son universidades públicas, como la UNAM, por ejemplo. Es otro el sistema que tenemos acá, pero al final, como les decía, de lo que se trata es también de defender las universidades y de ver, además, este conflicto que se está viviendo, que aparentemente es Harvard contra Trump, pero en realidad es todo lo que representa Harvard para Trump incluso, pero también para el país, y eso lo podemos escalar a nivel internacional y vemos también lo que nos puede tocar desde acá. Si acá se estuviera atentando contra la libertad de cátedra de cualquier otra universidad, sobre todo si se estuviera afectando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que personas de diferentes partes del mundo puedan estudiar, pues lo veríamos claramente como que también se está afectando el derecho a la educación. Y pues eso, como les decía hace un momento, este conflicto también nos hace ver el juego de las derechas en Estados Unidos. Vamos a escuchar a la internacionalista Desi Gutiérrez. Ahora sí, yo me equivoqué en el anterior cortecito. Muchísimas gracias, Emma, por estos insertos que nos estás mandando. Vamos a estas imágenes. Es bastante curioso cómo es que entonces nos damos cuenta de que sí existen ideas ultras, ¿no? O sea, porque cuando una persona es moderada o bastante limitada en materia ideológica, ¿no? O sea, donde hace poco, ¿no? Si realmente tuviéramos un mundo en pro de los derechos humanos, ¿no? El que defienda algo muy sencillo, pues sería visto como algo muy normal, pero cuando empiezan a salir estas ideas ultras, es cuando entonces empiezas a ver la magnitud de diferencia que hay de algo mínimo a algo extremo. Y creo que es lo que está pasando, ¿no? Con las universidades creo yo que sí es una encrucijada importante por parte del gobierno de Trump. Y es que, ojo, creo que aquí hay que hacer mucho énfasis en que en sí Donald Trump tendrá muchas ideas bastante poco cuerdas, ¿no? Si queremos ponerle algún tipo de adjetivo. Pero en específico, durante este segundo mandato, se reunió y se rodeó de gente bastante extremista, con una agenda muy puntual, una agenda 2025 que él intentó negar a más no poder en campaña, pero que eventualmente gente como Peter Navarro, ¿no? Son los que lo rodean y moldean muchas de sus políticas. Entonces, aquí yo sé y que decimos que no, pues es que Donald Trump se va contra las universidades. Aquí es un tema de que el gobierno de Donald Trump está planteando estas ideas. Es lo que se está buscando también instaurar a nivel universidades. O sea, esa realidad política que están instaurando los trumpistas buscan que baje a nivel educación. Y esa es una maniobra, la verdad es que es muy, muy típica de gobiernos totalitarios y autoritarios, en donde se plantea que la versión y la perspectiva única y bien universal enseñarse en todos los campus debe ser la oficial, que es lo que busca Donald Trump. Entonces, aquí el problema es que estamos hablando de una nación y un país que, a pesar de ser muy de derechas y tener muchas cosas bastante establecidas o preestablecidas, como el sueño americano, esta identidad patriótica, ¿no? Que conocemos de los americanos, la realidad es que había una libertad de cátedra, había una libertad de desarrollo de investigaciones que ahorita es lo que se está viendo amenazado. Pues yo sigo leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Rodolfo Salas dice: gracias a los sindicatos, los que trabajamos en las instituciones públicas tenemos muchas prestaciones. Pues es que me parece que tienen lo justo y los derechos que muchas otras personas trabajadoras deberíamos tener. Nos dice aquí también Omar Gutiérrez que en Estados Unidos, cuando hubo estas manifestaciones contra el genocidio en Palestina, parecía que estuvieran en Jalisco con la represión de Alfaro.
Sí, esto es otra de las contradicciones y de las críticas que se han hecho una y otras y otras y otras veces a Estados Unidos, especialmente pues sí a Donald Trump, el país que se ha erigido como la atalaya de la democracia, como el defensor de los derechos humanos y que incluso con ese pretexto ha invadido a otros países. En ese país es donde hay mayor represión, donde estamos observando este nivel de represión que debería pues alertarnos e indignarnos a muchas de nosotras. Dice Cecilia Dolores, como dijo Benito Juárez, impulsor de la educación en México, la educación es fundamental para la felicidad social. El principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento, pues sí, la educación es una de las bases para el desarrollo de las sociedades, una educación que sea laica y plural. También este tema de la educación neoliberal de Harvard o de las universidades, a lo mejor también nos hace pensar en otro tipo de educación como la que proponen desde las naciones indígenas. Pero, pues volviendo al tema, como les decía en este juego de matices de Alan Garber, no podemos negar que con una postura clara y contundente, pues está rechazando una intromisión, una grave intromisión que podría vulnerar la autonomía universitaria. En sus declaraciones públicas ha afirmado que ningún gobierno, independientemente del partido, debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién deben admitir o contratar o a qué áreas de estudio se pueden dedicar a desarrollar. Y a mí me llama la atención esta parte, ¿no? Al final, pues por supuesto, de nuevo, estamos hablando de una universidad privada. Él dice que no puede entrometerse en la vida de las universidades privadas, ¿no? Entonces, pues quizá le ha entendido es que en las universidades públicas sí podría, y eso lo regreso al caso de México. La universidad, la UNAM, por ejemplo, es una universidad pública, pero es autónoma y no se aceptaría tampoco, no porque es una universidad pública, no se aceptaría una intromisión como la que está intentando hacer Donald Trump en el caso de México, que esto sucediera acá. Entonces, son pues sí las particularidades del sistema gringo, como decía acá alguien en la audiencia, se está haciendo una defensa de las universidades privadas, ¿no? Pero, de nuevo, esto no significa que esta lucha pues no sea legítima. Harvard ya presentó el día de ayer una demanda contra el congelamiento de estos fondos públicos a la universidad, y entre los argumentos que han señalado es que la afectación no solamente es a esa universidad privada, es también a otros de los proyectos de investigación, al propio avance científico, porque tienen varios proyectos, y pues incluso también señalan que tenían investigaciones en curso en temas de Alzheimer, de cáncer. Y algo que nos dijo en la entrevista la profesora Andrea Bustamante, ya no entró en estos videos que les mostramos, pero ella nos decía que citaba un artículo publicado en el New Yorker, un artículo de un académico de Harvard, Atul Gawande, y él sostiene que detrás de este recorte a Harvard está también un recorte a los programas de salud, porque Harvard tiene muchos programas en desarrollo de investigación científica sobre temas de salud, y además tiene muchos hospitales. Tiene un hospital de la mujer, nos decía, por ejemplo, la profesora Andrea Bustamante. Entonces, pues bueno, Garber está, sí, efectivamente encabezando una resistencia que no solamente es de la soberanía universitaria, porque ya tomando en cuenta todos estos factores de los que hemos estado hablando a lo largo del programa, pues también nos hace pensar que también es una defensa de la democracia, de los principios democráticos y constitucionales. Sobre esto nos habla la profesora
Andrea Bustamante, quien es también investigadora integrante del programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Yo pienso que las personas pues, también se enfrentan a ciertas circunstancias históricas y en esas circunstancias históricas pues pueden decidir hacer algo o no hacer nada. Y sin quitar todo lo que tú acabas de decir del lobby judío, etcétera, Lagerberg pues decidió hacer algo. Y eso siempre, pues también hay que reconocerlo, ¿no? Pero sí también aclarar que no es de la izquierda de Estados Unidos, ¿no? Que no es, por ejemplo, de la izquierda más reconocida, que es la izquierda de Bernie Sanders, ¿no? O de pensadores como Howard Zinn, o incluso, de una parte académica más progresista, ¿no? Como podría ser la costa, pues no sé, las universidades, Stanford, ¿no? UCLA, que hay centros todavía de pensamiento pues más abiertamente de izquierda, ¿no? Harvard no lo es, pues, ¿no? No lo es, sin embargo, no quiere decir que no tenga unas investigaciones progresistas muy importantes, ni tampoco se le va a quitar pues la importancia que tiene a la investigación de las ciencias duras a nivel mundial, ¿no? Y en específico de la salud, ¿no? O sea, Harvard es muy importante, o sea, es una institución muy importante en temas de salud. Pero sí, pienso eso, o sea, pienso que las circunstancias históricas lo obligaron a tomar una decisión y bueno, que desde mi punto de vista, pues fue una decisión, pues, ética. Ya después, si con esto queremos saber si se va a sumar a un combate mucho más frontal a las medidas de Estados Unidos, a las medidas en cuestión de la imposición de la familia tradicional, a las medidas en cuestión de recortes a los jubilados, etcétera, eso yo creo que no, pero no, bueno, más bien yo creo que no puedo yo saberlo, ¿no? O sea, no hay manera de saberlo, o sea, por su perfil yo diría que es un hombre que se mueve en círculos de élite, no en círculos donde está la mayor parte de la ciudadanía, pero bueno, que se le haga este frente y que no se acepte, digamos, de entrada todo lo que pide, porque todo lo que pide es muy grave, o sea, en realidad dejas de ser una universidad porque dejas de tener pensamiento crítico, no puedes tenerlo si todo el tiempo estás bajo una vigilancia, ¿no? Nos escribe acá Jorge García. Ojo, todas las escuelas de estudios superiores fueron fundadas bajo ideologías específicas, la UNAM sobre el positivismo. Totalmente, Jorge, y mira, ni me toques ese son, porque justamente ahorita que mis compañeras Perla Velázquez y Daniela Barragán estaban hablando sobre la universidad, sobre las prepas, la verdad es que para mí fue un choque el entrar a la UNAM, cuando entré a la prepa 5 de la UNAM, y este modelo positivista, la verdad es que para mí fue pues nada agradable y ha sido una de las críticas que pues no solo yo, ¿verdad? Hay muchísimas otras personas que pues criticamos esta parte de la universidad, pero por supuesto, sin esa universidad pública, pues muchas de las personas, sobre todo las personas que no teníamos o no tenemos recursos para una universidad privada, pues no hubiéramos podido acceder a la educación superior. Y dentro de la universidad se han gestado a lo largo de muchísimos años, muchísimos movimientos estudiantiles. La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es una de las integrantes de un movimiento estudiantil que luchó por estos intentos, que ha habido muchísimos intentos de privatización de la educación, velados poco a poco, y de intromisión a la educación en la UNAM. Y es algo que, por supuesto, de nuevo se ha criticado, y dentro de la universidad también se gestan pues muchísimos otras formas de pensamiento y de pensamiento progresista, pensamiento de izquierda también, e incluso esto le ha ganado muchísima fama. En algún momento no se contrataban a personas egresadas de la UNAM precisamente por este pensamiento de izquierda, pero por supuesto Jorge y a otras personas de la audiencia pues son otra de las luchas que se tiene que tener dentro de la universidad.
Muchísimas gracias por estos comentarios. Estamos ya en la recta final y antes de despedirme, pues simplemente quiero retomar esto, que cuando trazamos el perfil de un personaje, en realidad no solamente estamos hablando de esa persona sola. Y el caso de Alan Garber nos los demuestra. En realidad tenemos que ver el resto de los factores, el momento histórico en el que le ha tocado vivir, y es el caso específico de Alan Garber, este momento que le ha tocado. Por supuesto, vamos a ver cómo es que está viviendo este momento, las decisiones que está tomando, y pues vamos ya acercándonos al final. Nada más quiero decirles, pues las biografías no podemos verlas sin un contexto. Por eso, cuando analizamos a Alan Garber, nos tenemos que referir también a la defensa de la autonomía universitaria, a la defensa del pensamiento diverso, de las libertades, ya sea de la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad religiosa, la libertad de cátedra. Esto, pues, así es como ya llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo personalmente les doy mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado en estos 2 programas. La siguiente emisión ya vuelve mi compañero Obed Rosas, ya va a estar por acá. Y pues bueno, les dejo con este último audio de la profesora Andrea Bustamante, en la que nos habla precisamente de estas contradicciones. Muchísimas gracias. Sin embargo, también creo que la universidad es el espacio de pensamiento, o debería de ser el espacio de pensamiento crítico más importante de todos los países, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ahí están las juventudes reflexionando todo el tiempo de lo que pasa en su sociedad. Y como muestra de esto, pues es eso, ¿no? El único frente que se hizo dentro de Estados Unidos contra lo que está pasando en Palestina, contra el genocidio en Palestina, pues fueron las y los universitarios, ¿no? También si lo trasladamos aquí a México, también parte del apoyo más importante que recibió las madres y los padres de Ayotzinapa, pues vino también de las universidades, ¿no? Vino de las y los estudiantes que en ese entonces pues salimos a apoyar a los padres. Para mí pues sería terrible, porque quiere decir que entonces las universidades no serían universidades, sino serían instituciones que reproducen el pensamiento único, o sea, y con pensamiento único, por eso se llama totalitarismo, ¿no? Porque es un pensamiento único que es total a todas y a todos, ¿no? Entonces, es una manera ya de imponer el totalitarismo en la vida, pero también en la vida académica, en la vida del pensamiento, en la vida de la reflexión, en la vida de la lucha, ¿no? Pienso que también parte de esto es acallar todas las protestas que hay en Estados Unidos contra Trump, porque pues ahorita Trump ha tenido una caída en sus niveles de aceptación muy grande, ¿no? Entonces, y yo no lo veo preocupado por eso, más bien él lo que hace es que recrudece la reacción, ¿no? Es una reacción como todavía más agresiva. Entonces, ok, entonces está bajando, bueno, entonces también les voy a quitar esto, ¿no? La cuestión es qué más va a quitar, qué instituciones van a resistir, ¿no? Porque no puede ser que solo una universidad esté resistiendo, ¿no? Tendrían que resistir las universidades en su conjunto. Tendrían que hacer un frente de universidades contra las medidas de Donald Trump. Eso es lo que tendría que suceder.